Feliz sábado, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Felices de podernos reunir a través de estos medios que el Señor nos ha permitido para estudiar nuevamente la palabra del Señor. Ah, Quiero agradecerles vuestra constante oración intercesora los unos por los otros, la asistencia en todas las labores eclesiásticas, especialmente en el servicio misionero, las cajas de comidas y en tantas otras formas en que la causa del Señor se adelanta. Y también quiero puntualizar vuestra actitud de lealtad para con el Dios Todopoderoso. Mis amados, así fue como Él lo estableció y Él mismo nos ha invitado a que le desafiemos. Recuerden cuando dice, probadme ahora en esto, a ver si no es que les abro las ventanas del cielo y hago derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Hemos sido desafiados en todas las áreas, especialmente en la mayordomía y la fidelidad a nuestro Dios, especialmente como por consecuencia de esta pandemia, donde muchos de nosotros y nuestros hermanos en la fe han sido privados de sus labores o de sus horarios de trabajo, pero aún así nosotros hemos decidido la fidelidad a Dios sobre todas las cosas. Y les afirmo, porque por causa de esto, mis amados, la iglesia sigue caminando, como dice el himno, ¿verdad? En la lucha y en la prueba, la iglesia, el cristiano, sigue caminando. Así es que mantengamos nuestra fidelidad a este Dios todopoderoso que está con nosotros a todo momento, en todo momento, sabiendo que Él nunca nos ha de fallar. Habiendo dicho esto, invito a mis hermanos, los de Arlington Norte, como los de Arlington Central y a todos los demás que se hayan conectado con nosotros, a que declaren conmigo, como lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad, abrazando la Biblia, tomándola bien cerca de nuestro corazón y declarando junto conmigo, esta es mi Biblia. Seguramente ya ustedes se lo saben de memoria, ¿no es cierto? A ver, la palabra de Dios es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Quién sigue creyendo que el Señor lo puede hacer? Yo así lo declaro por la fe, mis amados, en esta mañana gloriosa de sábado. Vamos a invitar al Espíritu del Señor a través de la oración para que nos guíe en el estudio de su palabra. ¿Les parece? Oremos. Padre bueno, tú eres demasiado bueno, mi Señor, y lo das a conocer al concedernos la vida y al darnos el privilegio de podernos gozar y deleitarnos en estas horas sagradas. Es sábado, mi Señor, y es en tu palabra donde queremos enfocarnos, donde queremos sumergirnos, y es tu espíritu el que deseamos que obre en nosotros, que nos transforme y que nos guíe a toda verdad, que nos convenza de pecado para que podamos tomar decisiones de cambio para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos ahora, mi Señor, hágame menguar para que tu espíritu se engrandezca y los hermanos, mis hermanos y hermanas puedan ver su gloria manifestada a través de su palabra. Lo declaro por la fe, creemos que así será. En el nombre sacrosanto de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Les invito a considerar una porción de la escritura, la cual compartí brevemente con mis hermanos en uno de estos miércoles, pero que llamó mucho mi atención, porque nos hace un desafío muy oportuno, muy solemne, muy determinante, especialmente para este tiempo en el cual estamos viviendo, donde estamos viendo señales por todas partes de que la venida de Jesús está más presta que nunca. El libro de Josué, el capítulo número 1, los versos 1 al 9, muy conocido por todos nosotros, pero nos invitan a un recogimiento equivalente a lo que representa nuestra última o única salvaguardia en este último tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a compartir esta lectura juntos. Libro de Josué, capítulo número 1, los versos 1 al 9. Y dice allí la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová
habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El verso 5 añade, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 8 acentúa: Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, concluye el 9, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Palabra del Señor. Tiempo de transición. Como pudieron notar, la misma descripción del inicio de este libro nos da a conocer que estaba el pueblo en un periodo de transición jerárquica. Moisés, quien les había dirigido desde el momento en que ellos participaron de la liberación de su esclavitud, luego de 400 años de esclavitud, finalmente fue llamado al descanso al concluir sus labores como caudillo y como dirigente del pueblo de Israel. Y su sucesor era básicamente su siervo más constante, ahí de primera mano, además de Aarón, que fungía, pero ustedes saben que Aarón fungía como sumo sacerdote. Ahora su siervo inmediato, su discípulo, a quien Moisés seguramente le transmitió toda su mentoría y toda su enseñanza, era Josué. Además de que fue el gran elegido, el elegido por Dios para que asumiera la posición de la dirección del pueblo en un momento determinante, en un momento crucial, porque es interesante notar que aún Moisés, por las características que lo describen, como Dios habla de sí mismo, ni siquiera él tuvo el privilegio de cruzar al pueblo a la tierra que fluía leche y miel. Moisés los llevó exactamente ahí hasta el punto del cruce, pero ustedes saben que aquellos 40 días se multiplicaron en 40 años, cuando la insubordinación del pueblo provocó que ellos fueran a dar vueltas al desierto y que básicamente una civilización completa pasara al descanso por causa de la dureza de corazón. Pero cuando están regresando nuevamente al punto de cruce, hay un momento de sucesión, de jerarquía. El pueblo está experimentando muchos sentimientos, están ante la esperanza, ante el momento tan cumbre para ellos, el momento del que sus padres no fueron parte, porque ustedes saben que de los mayores de 20 años no tuvieron la oportunidad de cruzar por causa de la dureza de el corazón de ellos. Todos ellos fueron enterrados en el desierto. Y aquí están los hijos de esa generación celebrando este momento y seguramente hasta con nostalgia por causa de que sus antepasados, sus abuelos y sus padres no participaron de este momento del cruce de la tierra Canaán, de lo prometido, de la razón por la cual el Señor
los libró y les estaba cumpliendo frente a ellos, frente a sus ojos, la promesa de la tierra nueva. Ah, mis amados. Así es que seguramente habían sentimientos encontrados y sobre todo esto, no solamente el que sus antepasados no estuvieron allí para celebrar esa, esa transición, esa entrada de conquista a la tierra de Canaán, sino que estaban en luto porque Moisés había pasado al descanso. Y esto para el pueblo fue devastador, porque sabían por la, la lucha que tuvo el siervo, sabían lo dedicado, la entrega, con cuánto amor y mansedumbre y paciencia Moisés los guió a través del desierto. Pero ahora llegamos al capítulo número 1 de Josué, donde inmediatamente inicia la transición y lo primero que escuchamos es a Dios hablar. Y esto me emociona porque te da a entender o inmediatamente te da a conocer los derechos exclusivos que aparentemente Moisés gozaba, fueron transferidos a Josué. Dios se comunica con él y lo primero que le da a conocer aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de un servidor de Moisés. Y lo primero que le dice es: levántate. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esto es lo primero que le dice: hay que levantarse. Apercibido. Levántate. ¿Me comprendes? No nos vamos a quedar aquí. Levántate. Significa, no estamos en esta tierra permanentemente. Levántate. Nuestra iglesia ha sido llamada a un constante movimiento, a un constante despertar. Nosotros somos un movimiento constante que es guiado por el Espíritu de Dios. Y escuché a un patriarca predicador que lo describía de una manera muy singular. Decía, utilizando el ejemplo de Abraham, Abraham cuando se movía de lugar en lugar, ustedes saben que dejaba el altar de piedra como conmemoración de las veces en que la autoridad de Dios, la bendición de Dios se manifestaba en él y los dejaba como conmemoración. Pero mientras él viajaba, nunca estableció cimiento, es decir, nunca utilizó concreto para levantar para establecer su campamento como si esa fuera un lugar permanente. No, el predicador decía, llevaba carpas, ¿entiendes? Era carpas y estacas, y esto te dice a ti de que él estaba consciente de que los lugares donde él se detenía, él sabía que era temporeramente su estadía en ese lugar. Y nosotros tenemos que tener ese elemento presente porque nosotros somos descritos en la palabra del Señor como un movimiento constante. No somos de aquí, somos extranjeros y advenedizos. Nuestra ciudadanía, mis amados, que es la buena noticia, en el lugar donde nos vamos a detener, donde vamos a establecer cimiento, donde vamos a establecer campamento para nunca más tenerlo que levantar, es cuando lleguemos a la tierra nuestra, la tierra que el Señor nos ha prometido, la misma que le prometió al pueblo de Israel, pero a ellos se la prometió de manera terrenal. Ustedes van a entrar a esta tierra que fluye leche y miel, y a nosotros nos está diciendo que somos el Israel moderno. Ustedes van a entrar a la Canaán celestial. Bendito el nombre del Señor. Esas son las promesas del Señor. Y lo primero que resalta, y esto lo podemos utilizar, hermanos, lo podemos utilizar, ¿entiendes? Para que nos podamos ver en esta escena y darnos cuenta de que las mismas palabras que Dios le da a conocer a Josué en medio de esta transición, en medio de este momento cumbre en el cual están al borde de entrar a la tierra nueva, nos está hablando a nosotros también, porque las señales que están ocurriendo a nuestro alrededor nos están diciendo de que estamos en transición, de que lo primero que necesitamos hacer fue lo mismo que se le dijo a Josué se le dijo, levántate, otra vez, versículo número 2, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate tú, y en otras palabras, si nos está hablando a nosotros, ¿entiendes?
Si el mensaje es para nosotros en este tiempo, ¿qué nos está diciendo el Señor? Levántate tú y tu casa, levántate tú y tu iglesia, levántate tú y tu familia, levántate tú y tus hijos, levántate, pero levántate tú primero. Y esto es algo que debemos de tomarlo con la misma actitud personal, porque le está hablando a Josué, le está diciendo, Dios le está hablando a Josué y de esa misma manera nos está hablando a ti y a mí. Nos está diciendo a nosotros, levántate. Y si nos invita a levantarnos, es porque a quién es a quien hay que invitarlo a levantarse. ¿A quién usted tiene que invitar a levantarse? Bueno, al que está acostado. Y el que está acostado no puede participar del movimiento. El que está acostado está. Y si está acostado, bueno, obviamente, ¿con qué se asocia el que usted esté acostado? Que está dormido. Y si está dormido, usted no se puede movilizar y no podemos participar de la conquista, de la entrada, del acceso, porque ya la tierra ha sido conquistada, mis hermanos. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos garantiza que la tierra ha sido conquistada por sus méritos. Nosotros tenemos acceso al cielo por los méritos de la sangre de Jesucristo si nosotros confiamos y nos hacemos hacedores de esos méritos que nos permiten el acceso a la tierra, a la nueva Jerusalén. Pero para eso necesitamos levantarnos. Y para levantarse usted tiene que salir del estado de anestesia en el que estamos. Porque no es que estamos, yo creo que ni dormidos, estamos anestesiados. Y si no anestesiados, dormidos. Y estamos dormidos y dormidos de tal manera que ni el ruido que ocurre a nuestro alrededor nos está quitando el sueño. Y esto es para que nosotros lo tomemos de manera personal y nos analicemos a nosotros mismos, mis amados. Levántate, le dicen a Josué, lo mismo te están diciendo a ti. Levántate y toma a tus hijos, levántate, sal del sueño, despiértate, laudicense. Me lo está diciendo a mí. Si permanecemos dormidos, usted nunca va a poder levantarse. Si usted no se levanta, usted no va a poder dar el primer paso. Si usted no camina, usted no va a poder entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y en esto, el Señor quiere que nosotros entendamos que esta invitación es para ti y para mí. Nosotros tenemos que aprender a mirar la Biblia como, hermanos, un documento que da a conocer nuestra historia, nuestro lugar, y que nos invita a escuchar la voz de Dios tan directamente como en el versículo 1 que dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, nosotros tenemos que, que tomar la palabra de Dios con la misma seriedad de que Dios está tan intencionado como antes de hablarme a mí, de hablarte a ti para salvación tuya y la de tu familia, la de tu casa y la de tus hijos. Levántate, levántate, levántate. Y luego de esto, añade más. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare de la planta de vuestro pie. Es decir, voy a ensanchar tu territorio. Levántate, porque cuando Dios te invita a caminar, cuando Dios te invita a moverte, es porque ya Él ha reclamado el territorio que tú vas a pisar. Es porque ya Él ha conquistado el territorio que va a pisar la planta de tus pies. Cuando Dios te invita a movilizarte, es porque Dios ya ha cumplido lo que te ha prometido. Tú no tienes que esperar para que se cumpla lo que Él promete, porque Él ya cumplió con lo que prometió. Es un presente en el cual usted por la fe lo tiene que creer como que ya el Señor lo hizo. Porque es que, mis amados, Dios ha tomado muy en serio nuestra jornada temporera en este mundo. Dios sabe, mis amados, Dios conoce lo insoportable
estable que es subsistir aquí abajo. Pues si él estuvo. Y a los 33 años y medio dijo que basta ya. Voy a sellar, voy a asegurarme de que mis criaturas puedan tener acceso, voy a asegurarles salvación eterna. Y ascendió con la promesa de su advenimiento, dejándole saber a sus discípulos y a nosotros a través de la escritura que si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, él dice, para que donde él está, pues nosotros también estemos, porque Dios sabe que vivir aquí es lo peor que nos pudiera haber pasado, en las condiciones de pecado en las que estamos todos. El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor sabe cuál es la situación nuestra. Y a mí me gusta creer que Dios, que conoce cuáles nuestras circunstancias, está tomando tan en serio nuestra deportación. Nuestros hermanos de América del Sur y de otras partes del mundo conocen la tensión de esta terminología, especialmente cuando usted no tiene todos los papeles actualizados de su ciudadanía estadounidense. Ten cuidado, si no tienes los papeles vas a ser deportado. Si te agarran sin documentos vas a ser deportado. El Señor ha tomado muy en serio nuestra deportación. El Señor ha tomado muy en serio porque Él sabe que si no nos deporta, es decir, no nos lleva al lugar de nuestro origen, pues nosotros terminaríamos perdidos en una tierra extraña. No somos de aquí. Ni tenemos que pensar como que nuestro sueño es establecernos permanentemente aquí, no echemos concreto en el sobre la tierra que estamos pisando, no. Usemos carpa y estaca, carpas y estacas, porque nuestro paso es temporero, porque el Señor nos extraña en el cielo. Y por eso nos está invitando, levántate, que llegó la hora. Como le dice a Josué, levántate, el momento es ya. Levántate, ha llegado el momento de entrar. Se acabó, es suficiente, no van a seguir dando más vueltas. Mis amados, nosotros hemos retrasado esto. Y literalmente es así. Y nosotros a veces hasta nos indignamos como el pueblo de 40 días a 40 años se extendió el periodo de entrada a la tierra que fluye leche y miel al punto de que una generación completa pasó al descanso, cuando nosotros que somos el Israel moderno hemos cuadriplicado ese tiempo, mis amados. Desde 1844 al día de hoy han pasado 175, 76 años. Ya estamos aquí. Pero ¿será que es que no hemos escuchado que el Señor, el mismo que le habló a Josué, nos está diciendo a nosotros, ha llegado el momento, levántate, vas a cruzar, esta es la generación, este es el tiempo? Y cuando lo digo así, hermanos, con toda sinceridad, sin querer induciros a pensar de que se trata de que el pastor está sugiriendo alguna fecha en específica. Ojalá quisiera yo que el Señor se antojara de venir en mi generación. Claro que sí. ¿Para qué esperar más? ¿Para qué yo exponer a mi hijo, que solamente tiene 2 añitos, a que tenga que vivir en un mundo con condiciones insoportables, lleno de pecado, de podredumbre, dirigido por el maldito cerdo del enemigo? Este no es su lugar.
No fuimos creados desde nuestro origen para vivir en esta porquería de mundo, dañada por el pecado. No, mis amados. No es aquí. No es aquí donde, donde queremos estar. Esto os digo, no para induciros a pensar que estoy poniendo alguna fecha, sino porque como nadie sabe el día de su venida, tampoco sabemos el día de nuestra partida. Por eso es que la urgencia de la segunda venida se hace tan presente como ahora mismo. Ahora mismo. Porque tú no sabes si mañana te vamos a tener que extrañar. Tú no sabes si mañana me vas a tener que extrañar. Porque no sabemos el día de nuestra partida. Por eso, todo lo que tiene connotación, todo lo que está entrelazado en las escrituras en relación a la segunda venida, usted lo tiene que poner, usted lo tiene que actualizar y tiene que aplicárselo ahora mismo, en tiempo presente, en un presente constante. Por eso es que la Biblia dice que ahora, hoy es el día de salvación. No puede ser otro, no existe otro día, mis amados. Tiene que ser ahora. Levántate, levántate. Ensancharé tu territorio. Es decir, la tierra que tú pises, ya yo la conquisté. Y esto para nosotros representa, mis amados, la mano del Señor yendo delante de nosotros en la misión que nosotros tenemos de gran comisión, donde Dios nos está diciendo el territorio ya lo reclamé para ti, solamente vete y déjale saber que Jesús los está buscando. Esto tiene que ver con un espíritu misionero. Y bueno, si nosotros nos mantenemos dormidos como estamos, entonces eso no se va a activar porque el que duerme, obra misionera no hace. No. Siempre tendrá una excusa. Siempre tendrá un pero. Siempre dirá no, que vayan otros. El que duerme, activado en la misión nuestra. Pero el Señor está diciendo, ensancharé tu territorio. Yo voy a hacer lo vuestro. Y luego en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Promesa de parte de Dios diciendo, estoy contigo. Vayan, estoy contigo. Adelante, estoy contigo. No se detengan, estoy contigo. Estamos en transición, estamos a punto de entrar. Estamos viviendo en momentos determinantes. Nosotros que somos el Israel moderno, nosotros que somos el remanente, el pueblo del presente somos nosotros. Y si actuamos de la misma manera en que actuó el pueblo de Israel, pues seguramente el Señor nos podrá descansar en este desierto. Mira qué cosa más devastadora que esa. El Señor diga, pues no hay ningún problema. Ustedes no serán la generación. Porque ustedes gustan de dormir más de la obra misionera, más del proclamar a Jesús, más del participar en los estudios bíblicos. Ustedes gozan más de estar más cómodos que otra cosa, no hay ningún problema. Yo intentaré en el futuro más adelante con sus nietos. A ver si esa fuera la determinación final del Señor para la generación nuestra, la tuya y la mía. ¿Tú te imaginas qué cosa más terrible? O sea, que yo tenga que pensar que será otra generación, a ver si se levanta con un espíritu um, inclinado a la obediencia y a gozarse en la obra del Señor, porque la nuestra no funcionó. Y esto no tiene que ver con lo que yo veo de la iglesia, esto tiene que ver con lo que yo veo de mí mismo, porque esto es personal. El examen de conciencia no es para que usted ahora lo tome y diga, no, es verdad, pastor, porque mire cómo está nuestra iglesia. Es verdad, pastor, porque mire cómo está la iglesia de fulano. Es verdad, pastor, porque mire cómo está la organización. Mira cómo está el sistema. Mira cómo está nuestra iglesia en todos los niveles. No, no, no. Mira cómo estás tú. Mira cómo estoy yo. Y eso es que se trata.
vamos a terminar derrotados. El versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente, pero a nosotros cualquiera nos podrá hacer frente. Cualquiera nos asustará. Cualquiera nos podrá derrotar. Porque si no despertamos, pues no necesitamos ser defendidos. Porque no estamos activados haciendo algo para el Señor. Estamos en nada. El versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Es decir, en ti la bendición que pondré sobre ti será tan grande que tú la repartirás a tus hijos, a tu herencia, a tu descendencia. Miren qué maravilloso lo que Dios está diciendo. Está prometiendo, levántate, muévete, voy a ti. Este es el Señor animando a su siervo, animándonos a nosotros, diciendo, ha llegado el momento está, no lo retrasemos, no lo posterguemos, podemos entrar. Mis amados, podemos entrar. ¿Se imaginan? Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos muestra que el enemigo está haciendo todo lo posible para que el Señor venga ya en 3 días. Es decir, el enemigo hace todo lo posible para que el Señor no retarde su promesa de advenimiento. Pareciera que nosotros, con nuestra actitud laodicense, estamos haciendo todo lo posible para que el Señor lo posponga 200 años más. A esa ridiculez hemos llegado. Y tiene que ver esto conmigo, con mi actitud. ¿Cómo estoy yo respondiendo a todo lo que está ocurriendo a mi alrededor? Me lleno de pánico, me pongo nervioso, me hago preguntas, me pongo a ver noticias, pero nada de eso me lleva a activarme en el estudio de la palabra del Señor, en la oración, en el ayuno, en mi tiempo de vigilia y en mi actividad misionera. Si nada de lo que yo estoy viendo a mi alrededor me conecta con ninguna de esas disciplinas espirituales que acabé de mencionar, pues mis hermanos, pues pasaremos al descanso como la generación del pueblo de Israel en este desierto. No tenemos otro fin. Ese ya, la escritura lo dio a conocer acerca de ese pueblo y Dios no tiene ningún problema. El viejo predicador decía, God is not in a hurry. En otras palabras, si esta generación no responde, si nosotros no estamos disponibles, si nosotros no extrañamos el cielo como Dios nos extraña a nosotros, entonces será otra generación. Pero esto es una buena noticia. Esto suena de parte mía, puede sonar un poquito dramático, extremo, pero es la realidad, mis hermanos. Dios no nos puede llevar al cielo si nosotros no vivimos soñando con el cielo, extrañando el cielo, anhelando el cielo, porque estaría forzándonos a estar en un lugar en contra de nuestra voluntad. Y Dios nos ama tanto que no nos quisiera, que no desea que llevarnos a un lugar donde nosotros estemos tristes. Pero esto es buena noticia. Nadie te podrá hacer frente. Si tú te activas, si tú despiertas, ¿entiendes? A toda esta invitación de parte del Señor, no hay nada que se le ponga al frente. Es decir, no conoceremos obstáculos. Podremos añadirnos a la descripción de Pablo. Pablo dice, estuve en persecuciones, estuve en momentos difíciles, viví momentos en el que fui vituperado, viví momentos en el que fui azotado, en el que estuve en destierros, en el que estuve en naufragios, en el que fui azotado y entre tantas vicisitudes. Pero la gloria del Señor, entiéndese, el vivir para Él era Cristo y aún el morir era ganancia, decía Él. Y si nosotros entendemos esto, mis amados, esta es la mejor noticia. Porque el Señor está diciendo, nadie te podrá hacer frente, así como estuve con Moisés, estuve con Josué, estuve con tus antepasados, con tus tatarabuelos, con tus bisabuelos, con tus abuelos. Estaré contigo, y no solamente contigo, sino que trascenderá esa bendición y estará sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, mis amados. ¿Cómo es que el Señor se compromete de esa magnitud, de esa manera?
palabra del Señor continúa añadiendo. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es interesante. Ustedes notan que hay una frase que se viene repitiendo una y otra vez, y es la de esfuérzate y sé valiente. Nosotros la tomamos, uh, la podemos interpretar de varias formas. Pero lo que llama mi atención, conociendo el contexto en el cual esto se ha dado a conocer, si ustedes notan, el versículo número 8 empieza a hacer una descripción, y el mismo versículo 7 de qué se trata el esforzarte y ser valiente. El versículo 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el 9 vuelve y acentúa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solamente esfuércete y sé valiente. Nota la afirmación. Nota la insistencia. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir cuando en el versículo 7, lo que establece en el versículo 7, vuelve y lo afirma en el versículo 9, y el versículo número 8 te da a conocer en qué esforzarte y ser valiente? Ahí está tan claro, mis amados, y lo pasamos por alto. Y lo pasamos por alto. ¿En qué es que nosotros debemos esforzarnos y ser valientes? ¿En qué es que se nos pide luego de despertar? Ustedes saben que el primer llamado fue levántate. Y después de ahí, la descripción completa de cómo el Señor nos ha de bendecir. Y todo lo demás que ya explicamos anteriormente. Pero ahora vuelve el esforzarse y el ser valiente. ¿Esforzarse en qué? ¿Entiendes? Y porque le podemos dar diferentes connotaciones en cualquier otra actividad que puede ser religiosa, pero que no tiene nada que ver con las disciplinas espirituales fundamentales para las cuales tú y yo fuimos llamados. Hay que orar. Oye, hay que orar. Hay que orar como nunca hemos orado, y hay que leer la Biblia de la misma manera, con la misma insistencia, con la misma constancia, con la misma con la misma seriedad. Y hay que buscar un alma para llevarla a los pies de Jesús. En las disciplinas, esas son tres disciplinas espirituales fundamentales, trascendentales, y de eso es que se trata. A eso hace referencia cuando se le está diciendo a Josué, esfuérzate, porque nota como lo describe el versículo número 8. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Ahí está la palabra del Señor, nuestra, en el contexto nuestro, aplicándola a nuestra jornada, lo que somos hoy como Israel moderno. Pues nunca se aparte de nuestra boca la palabra del Señor, sino que de día y de noche medites en ella. Mis amados, ese esfuérzate está ahí. ¿Esforzarse en qué? En meditar en la palabra del Señor, en el estar constante en ella. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca. Que lo que salga de tu boca, de la abundancia del corazón, habla qué cosa, habla la boca. Para que de tu boca salga palabra de Dios a tus cinco sentidos tienen que estar expuestos. Las avenidas de tu alma tienen que estar abiertas a recibir qué cosa, palabra del Señor. Porque, mis amados, es imposible que usted reciba algo que tenga que ver con el enemigo y que le salga a usted algo que tenga que ver con Dios. Es imposible que usted le haga apertura a algo que le dé acceso a algo que tiene que ver con el infierno, y usted pretender que le salga de adentro algo que tenga que ver con la gloria. Es imposible. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Para que nos salga palabra de Dios, tenemos que invitar a que palabra de Dios entre. Esa es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y es el que nos convence de pecado. Él hace que en nosotros entre su Espíritu para que de nosotros salga palabra espiritual,
palabra de bendición, palabra de gozo, palabra de esperanza, a un mundo, palabra de paz, a un mundo que ustedes saben en las condiciones que está. ¿Entiendes? El mundo sigue siendo azotado por las plagas más severas, por las pandemias, por los elementos de la naturaleza descontrolados como nunca antes, hermanos. El 2020 llueve y no escampa, como dicen en mi tierra. ¿Entiendes? Es una combinación perfecta de la perfecta tormenta, como si los ángeles de Dios que sostienen la tierra hubieran soltado, hubieran dicho, se acabó esto. El cielo está diciendo, levántate porque vas a cruzar, yo voy a estar contigo, y por eso todo lo que está a nuestro alrededor se está viniendo abajo. ¿Y a qué nosotros necesitamos responder? A la invitación del esfuérzate y sé valiente. ¿Y en qué necesitamos esforzarnos? En asegurarnos que la palabra del Señor, esta palabra del Señor, esta palabra, esta misma, nunca se aparte de nuestra boca. Para que esto ocurra, mis amados, para que esta palabra nunca se aparte de nuestra boca, para que lo que hablemos tenga que ver con la palabra, para que tus palabras tengan que ver con la palabra, para que tus dichos tengan que ver con la palabra, para que tus conversaciones tengan que ver con las promesas de la palabra, para que la manera en que tú le hablas a tu esposa tengan que ver o estén relacionadas o sazonadas con el espíritu de la palabra de Dios, para que las expresiones que tú le compartas a tus hijos estén sazonadas, estén guiadas con, con la manera de la palabra del Señor, para que los que te escuchen hablar en tu lugar de oficio, para que los que te escuchen hablar en tu lugar de trabajo, te puedan entender de dónde vienes. Tienes, tienes que tener palabra del Señor. No hay otra manera. No se aparte nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que los que te escuchen siempre, para que los que te oigan hablar, para que todo lo que digas esté relacionado con la palabra de Dios. Y esto nada más nos invita a nosotros una vez más a examinarnos. Y esto no es para que usted se califique y diga, no, pues yo estoy tan mal. ¿Me entiendes? ¿Qué cosa más terrible? No, mis amados, esto es para que esto nos invita a un deleite, porque no hay un cristiano más gozoso, no hay una persona que experimente una plenitud más completa, una plenitud de alegría, una plenitud de gozo, plenitud de realización, que aquella que no aparta de su boca la palabra del Señor. Porque al nosotros emular el ejemplo de Jesús, si hablamos como Jesús, si tratamos a la gente como Jesús, si nuestras palabras son dichas como las que diría Jesús, entonces, mis amados, el ambiente que vamos a provocar a nuestro alrededor estará sazonado con, con el Espíritu del Señor, que es el que hace esa obra. Él es el que hace en nosotros el que actuemos como Jesús. ¿No es eso maravilloso? Lo es, claro que lo es. Y no es hasta que nos ponemos y cooperamos, el esforzarme, ponerme en una actitud cooperadora. Dile que está a tu lado, coopera con el Espíritu. ¿Entiendes? Porque no hay de otra. Díselo de nuevo, a lo que me tome un poquito de agua. Dile, coopera con el Espíritu. Porque no existe otra manera. Esfuérzate, que es lo que está diciendo. Nunca sea parte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Sino que de día y de noche medites en él. De día y de noche medites en él. Constante. Esto es un presente constante. Esfuérzate. Insiste. Persevera. No te quites. Mantente.
sé consistente, medita en él. Nunca se aparte el libro de tu boca, medita en él. Es decir, mantente tan entrelazado con la palabra de Dios que cuando no tengas nada que decir, entonces estés meditando en lo próximo que vas a decir de la palabra del Señor. Y tú vas a ver cómo todo va a traducirse en bendición, no solamente para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu iglesia. Hermano, lo que queremos ver en la iglesia es lo que Dios está disponible para hacer en nosotros primero. Porque si no hemos visto en la iglesia un milagro que dé a conocer estos principios bíblicos, es porque no ha ocurrido en nosotros. Porque en la iglesia no va a ocurrir ninguna otra cosa que sea que ocurra primero en nosotros, hermanos, porque la iglesia es como un espejo que refleja la condición nuestra. En la iglesia no tiene que ocurrir ningún milagro. El milagro tiene que ocurrir en tu casa, contigo, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, en mi casa, con mi amada, con mi hijo. En mí tiene que ocurrir si yo no me dejo moldear. Si yo no le oro a Dios, ayúdame a convertirme en el cambio que voy a ver en la iglesia. Yo tengo que ser ese cambio y para hacerlo tengo que insistir, esforzarme, esfuérzate, le dicen a José, esfuérzate en qué, en no apartar tu boca del libro de la ley, esfuérzate, sé consistente, mantente, sé disciplinado. Estos ejercicios espirituales no pueden ser opcionales, mis amados. El estudio, el culto familiar en tu casa no puede ser una opción. Eso no es una actividad sabática. Eso no es un asunto de 6 días trabajarás para cuando llegue el sábado. No, señor. Es un asunto constante. Dice, medita. Oye, mira cómo lo describe. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medite en él de día y de noche. Es decir, cuando no estás declarando bendición, estás meditando en la bendición que va a ser tu próxima declaración. Hermanos, encontraremos un deleite indescriptible en la medida en que usted cada día más se sumerge y medita más en el libro, en su palabra, en la sola escritura. No hay otra manera. Hágalo, yo le invito a que participe de ese gozo y me invito a mí mismo, porque mientras más yo me esfuerzo en pedirle a Dios que me ayude a participar de la búsqueda de su palabra, de mi tiempo con Él en oración, de mi tiempo en ayuno, de mi tiempo en vigilia, en la presencia del Señor, más se dará a conocer la obra del Espíritu de Dios en mí, la obra del Espíritu de Dios en ti. Y los más cerca que están de ti serán los primeros en dar testimonio de que algo grande está ocurriendo contigo. Oh, mis hermanos, no habrá un testimonio mayor que el que dé nuestra iglesia, que el que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Ese es el milagro que el mundo necesita ver. Y lo necesita ver en nosotros. Tiene que verlo en nosotros. El Espíritu para que ellos lo vean, lo tiene que hacer si es que no lo ha hecho. Y el esfuérzate, si tú notas, está combinado con el siempre adjunto con Eliseo valiente. Porque aquí hay un elemento, ¿entiendes? A veces, cuando nosotros hacemos el análisis y el examen de conciencia, nos sobrecoge un temor por lo que pudimos haber hecho, por lo que debimos haber hecho y no hicimos. Y ahí es donde el Espíritu del Señor, donde el mismo Dios le dice a Josué, y sea valiente. Mi Señor, tú lo sabes, el temor que tengo yo, de todo el tiempo que he perdido en mi casa, es muy poco lo que se lleva a cabo este tipo de estos momentos de recogimiento, pastor. Muy pocas las veces o casi nunca cuando nos reunimos como familia, cuando invocamos tu nombre, cuando en la mañana no salimos de la casa sin un momento de recogimiento, sin un culto, sin un momento de devocional, cuando en las noches no dejamos que los niños vayan al descanso sin una palabra de vida, de bendición, sin invitar al Espíritu de Dios para que esté presente, a los ángeles para que levanten guardia a
tu nombre, si no invocamos tu nombre, Señor, no damos un paso si no invocamos tu nombre. Hace tiempo y yo siento temor por lo que no hice. Sé valiente, sé valiente, sé valiente. El sé valiente es porque el Señor te está invitando ahora. No te dejes hundir en lo que pudo haber sido y no fue. ¿Entiendes? Ya cuando empieces a conectarte, levántate. Cuando empieces a dar el paso, te vas a dar cuenta de cuánta la bendición, de cuán preciada es esa bendición. Y aunque el regret o o la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue te asalte, por lo menos estarás tranquilo diciendo, Señor, perdóname 1000 veces por lo que pude haber hecho, por no haber empezado antes, pero ahora estoy aquí y dame valentía. Dame valentía para dar el primer paso. Y el primer paso, cuando usted reconoce que pudo haber participado, que pudo haber bendecido a sus hijos. Oye bien lo que te voy a decir. El primer paso, después de tú haber reconocido que pudiste haber bendecido a tus hijos y no lo hiciste, es ser valiente. Y ser valiente en reconocerlo. Y reconocerlo no solamente ante Dios, sino hacer una reunión familiar, convocar una reunión familiar y mirar a tus hijos a los ojos y decirle, discúlpame, mi hijo. Discúlpame, hija mía, yo te he faltado porque te he privado de la palabra del Señor. Les he privado de una bendición. Les he privado de invocar el nombre del Señor. Les he privado de que participemos de la atmósfera del cielo. Les he privado de que gustemos un poquito del cielo en esta tierra, que es como único se puede vivir. Porque si no fuera porque pudiéramos gustar un anticipo de el cielo en la tierra, dígame, no valdría la pena vivir en este mundo. Lo único que nos sostiene es la esperanza. Lo único que nos sostiene es saber que hay un mundo mejor y que el Señor lo ha prometido para nosotros. Entonces, al ir cerrando, cuando tú regreses en tu estudio constante de la palabra de Dios al libro de Josué, recuerda que el Señor te está hablando a ti. Mira cómo concluye el versículo 9. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es como Dios concluye. Así es como Dios se presenta. Así es como Dios promete. Así es como Dios se compromete. Así es como Dios toma en serio tu jornada y la mía, tu historia y la mía. Así es como Dios, mis hermanos, así es como Dios se ha comprometido en sacarnos de este mundo, en liberarnos de este mundo. Así es como Él lo ha hecho. Y yo te invito a que tú medites en esto antes de concluir con una oración. Porque no hay otra manera, mis amados. No hay otra manera. Estamos a punto de entrar. Estamos a punto de entrar. Y tú eres el Josué de tu casa. A ti es a quien el Señor le ha hablado. Tú eres la Josué, en caso de que seas una dama que está sola, empujando tu casa, buscando del Señor. A ti el Señor te ha hablado en esta hora. Yo lo sé. A ti es a quien el Señor dice, levántate, levántate. Camina sin miedo. No temas. Yo voy a estar contigo. Habremos de cruzar. Hermanos, porque el Señor lo ha prometido así. Pero nosotros en nuestra actitud está.
el que cooperemos, el que nos posicionemos, el que seamos obedientes a este llamado. El Señor se ha antojado de hacerlo así. El Señor nos eligió a nosotros. Somos la generación de este presente. No existe una generación en el futuro, mis amados. No existe. Mientras tú y yo estemos aquí, somos tú y yo con quien el Señor está contando. Y Él nos ha prometido todo. La victoria nos ha sido concedida aún antes de nosotros dar el paso. Entonces, mis amados, levántate, iglesia de Arlington Norte, levántate, despierta, iglesia de Arlington Central, mis amados en la fe. Despierte yo, me levante yo, Señor, levántame a mí, como líder de estas congregaciones, como sacerdote de mi casa, te levante a ti. Y que nos esforcemos en el estudio de su palabra como nunca antes. Nunca antes la palabra del Señor, nunca antes la sola escritura debería ser más adictiva que en este tiempo para nosotros. Que sea nuestra adicción, que pasemos tiempo en oración constante. Que vivamos como los primeros discípulos, mis amados, abrumados por la salvación de la gente. Que esa sea nuestra comida y nuestra bebida. Que el orar, que el humillarnos ante el Señor, que el buscarle en ayuno y en oración, que el dar un estudio bíblico sea nuestra mayor realización. Que estamos a punto de entrar. Que las señales lo están diciendo. Que el cielo está a punto de abrirse. El Señor nos ha extrañado tanto que ya viene de camino. Que no tenemos que esperar que se cumpla otra señal porque ya todas se han cumplido. Lo que hacen es repitiéndose. Porque pandemia como la que estamos viviendo ya existió en el pasado. Huracanes como los que estamos viendo ya se dieron en el pasado. Fuegos como los que actualmente están quemando todo el área oeste de esta nación ya se dieron en el pasado. Se están volviendo a repetir. Como si las señales estuvieran esperando por nosotros. Como que vamos a hacerlo de nuevo a ver si ellos finalmente toman el lugar al que Dios les está invitando. Tú y yo somos este pueblo. No hay otro. El Señor no tiene otro. Y no quisiéramos que el Señor nos conceda el descanso que nuestra actitud está clamando, sino que despertáramos y nos levantemos a cumplir con la obra, a buscar un recogimiento, una entrega completa, a dejar que el Espíritu de Dios nos colme, nos tome, nos empodere para que el fuerte pregón se lleve a cabo, mis amados, que las piedras no hablen. Para eso estamos nosotros. Que vivamos meditando en su palabra de día y de noche, en todo tiempo. Que nuestra boca no sea parte del libro de la ley, sino que todo lo que salga de nuestra boca tenga sabor a la sola escritura. Y la gente pueda darse cuenta de que nosotros nos deleitamos en decir: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Ah, mis amados. Josué fue obediente. Y la tierra no le fue negada. Entraron. Conquistaron, probaron la leche y la miel, y hasta los racimos de uvas, que 3 hombres eran necesarios para poderlas cargar de lo grandes que eran. Si somos tan fieles como Josué, el Señor extenderá su misericordia. Y en nuestros días veremos como el Señor abre el cielo. Lo abre porque se complacirá así, porque nos extraña más de lo que nosotros creemos o imaginamos. Y pasaremos a heredar la tierra, mis amados, heredaremos la tierra. Bendito sea su nombre. Que sea nuestro deseo y oración. Que no falte ninguno de los tuyos ni de los míos. Que nuestra iglesia sea la iglesia del tiempo final, que levante sus manos al cielo y diga: bendito el Dios que nos prometió y ha cumplido.
He aquí nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Creyendo que así será, lo declaramos en esta hora. Oramos para que tu Espíritu nos ayude a esforzarnos, a llenarnos de valentía y a conquistar la tierra, a heredar la tierra que usted conquistó por nosotros, mi Señor. Sí, sí. Y nosotros a conquistar a otros para el reino. Que así sea, mi Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, mi Señor. Que no sea otra generación, sea la nuestra. Que no sea otra iglesia, sea la iglesia de Arlington Norte y Arlington Central. Que no sea otra familia, sea la mía. Que no sean otros hijos, sean los nuestros. Mi Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.